Bienvenida a esta cita más contigo mismo a través de lo que te susurra el inconsciente. Hace días te presentamos una meditación sobre el árbol transgeneracional que podías realizar de modo activo canalizándolo por medio de la expresión plástica o gráfica. Esta expresión, este modo arterapéutico de canalizar de una manera más activa tus mensajes, te permite tomar conciencia plenamente de lo que va ocurriendo en ti y luego poder desapegarte, desvincularte y observarlo desde una posición más neutral. Por cierto, si aún no lo has hecho, recuerda que te dejamos el enlace en las etiquetas. El que contempla la obra puede observar un reflejo mayor de lo que le transmite, pues ya no es solo lo que se intentaba transmitir o el secreto que se revelaba, sino la comprensión en el conjunto para su elevación y trascendencia. Cuando observamos con perspectiva algo, podemos verlo incluido en un paisaje, teniendo una referencia muchísimo mayor, una mayor perspectiva de lo que significa, en lugar de estar sujetos a percepciones o puntos de vista, puntos de perspectiva sesgados. Es así como trascendemos los sesgos del condicionamiento mental, el estar drogados por nuestros programas inconscientes, y podemos acceder a los verdaderos archivos con sus tesoros y a la comprensión del significado en una experiencia mucho mayor, la de la consciencia. Para realizar este ejercicio, solamente te necesitas a ti y tomar esos apuntes, dibujos, representación gráfica o plástica de el árbol transgeneracional del primer ejercicio. Si no lo tienes, no pasa nada, puedes realizarlo y luego volver sobre estas preguntas. Si lo tienes, vamos a realizar dos partes. Una será una observación de la obra y de aquellos secretos revelados, y otra será ese contraste de lo revelado con lo trascendido. ¿Cómo te sientes ahora? ¿Te sientes de la misma manera al contemplar tu obra? ¿O es que hay movimiento? ¿Que hay puntos que antes eran intensos y esa intensidad ha trascendido, ha cambiado, se ha convertido en otra cosa? Para eso también puedes volver a realizar el ejercicio, ahora sí haciendo las preguntas de manera activa y ver el contraste entre ambas representaciones plásticas. Este contraste no es una comparación, no hay ninguno mejor o peor, sino es una evolución de esa obra al trascender la intensidad de los primeros movimientos. Tú eres algo distinto en cada instante, pues eres la conciencia revelándose a través de una experiencia. Tu experiencia nace y muere en el silencio y constantemente, de manera espontánea, gira para plasmar el infinito potencial que representas, pudiendo fluir a través de ese potencial o reflejarnos aparentes resistencias que son el deseo de trascendencia de los puntos aparentemente enquistados de ese potencial. No necesitas comprender mis palabras, simplemente crea el ejercicio y observa las preguntas directas que vas a encontrar en este. Toma conciencia de tu corporalidad y de las sensaciones, y también apunta en tu blog los puntos que más te llamen la atención de tu obra. Si la obra ya está plasmada del ejercicio anterior, ponle un título. Obsérvala, desapégala y ponle un título. Piensa si eres capaz de recordar qué título le habrías puesto antes, si habría sido diferente o igual. Y si no eres capaz de recordar o de comprender nada de las sensaciones que habías experimentado, no tengas ninguna duda de que es algo que te ha llevado a su trascendencia. Asimismo, si puedes recordarlo, tampoco acontece nada. Mira cómo te sientes con respecto a ese recuerdo. ¿Sientes la misma intensidad o si experimentas algo nuevo? Si has estado en clase de linaje o psicología integral conmigo, seguramente hayas tomado conciencia del dibujo y te hayas planteado qué partes te piden movimiento, es decir, qué partes de la obra quieren seguir evolucionando.
sobre todo con el devenir de los días. A lo mejor incluso lo has conectado con alguno de los sueños que hayas experimentado en tu cotidianidad. Pero si no has venido a clases del linaje conmigo y por consiguiente nunca has hecho un acceso al inconsciente con esta metodología de abordaje propia, y con propia quiero decir que no estás familiarizado con ella porque es un modo que se muestra en las clases, simplemente observa tu obra y pregúntate cómo te sientes hacia ella. Si hay alguna parte que a día de hoy te pidiese un cambio, una evolución, ¿cuál sería? ¿Cómo iría esa evolución? Puedes plasmarla en la hoja, en una hoja aparte, o realizar una fotografía del antes y realizar una fotografía del después, porque puedes seguir evolucionando esa obra. Si te fijas, todo esto son metáforas y no necesitas comprenderlas intelectualmente, porque a medida que transformas y ves conscientemente esa obra, es decir, simplemente lo plasmas y te das cuenta, la observas, sin analizar bajo perspectivas, juicios o moralidades, toda esa obra está canalizando y permitiendo la canalización de toda la información hacia su elevación, es decir, una comprensión de esta a un nivel más profundo, una trascendencia. Pues la libertad, la plenitud, el amor incondicional y la realización son las verdades del ser y todo tiende a ello. Podemos ir amorosamente hacia ello, fluir en ello o sentir ilusoriamente que nos resistimos. Esa es la idea ilusoria del sufrimiento, cuando sentimos esa aparente resistencia que hacemos física en nuestros cuerpos, pero en realidad no es más que la idea de estarte oponiendo a tu verdadera naturaleza. Como ves, este ejercicio es muy práctico y no requiere de conocimientos al respecto, solamente de dejarte sentir en la hoja. Además, los cambios y las transformaciones de la información son muy profundos y siempre van hacia niveles de mayor amor, mayor plenitud, mayor trascendencia, mayor evolución. Por consiguiente, no tengas miedo a plasmar en tu hoja cualquier tipo de sensación. La estás transmutando como un alquimista. Ahora sí, te dejo con las preguntas originales y espero que tengas una experiencia maravillosa. Recuerda que estamos contigo y que solo se trata de reconocer que el problema ha sido resuelto, porque no había ningún problema, era solo una ilusión en la mente que necesitábamos abrazar, acompañar, trascender y ver lo que nos mostraba. Enseñar igual a mostrar, no es algo que tengas que aprender como en el colegio, ¿no? Tienes algo que aprender con esa actitud de soberbia y superioridad, sino la humildad de darnos cuenta que se nos está mostrando algo como un espejo y que eso que nos muestra nos da una información. Y esa información no es que haya una mejor ni peor, sino que te muestra lo que tú sientes hacia esa información y esa internalización de la información te refleja tu verdad honestamente hacia la información y el verdadero movimiento que has de comprender. Por eso, siguiendo esas enseñanzas, todas las relaciones y experiencias ante el espejo se convierten en lecciones de amor. Hoy brillas radiante porque siempre has sido la luz. Y recuerda que tu poder de visión es poder de acción y manifestación al reconocer la verdad que eres. Bienvenido a nuestra nueva cita con este proyecto acerca de tu árbol de vida. Ahora quiero que tomes todo lo que has representado y puedes realizar ciertos apuntes iniciales sobre lo que sientes al vislumbrar este árbol de vida. ¿Cómo es tu árbol? ¿Qué sientes? ¿Qué materiales has seleccionado? ¿Por qué? ¿Qué te llevó a seleccionarlos? Por ejemplo, ¿te llamaron? ¿Lo veías obvio? ¿Tenía que ser esos por algún motivo?
realiza una explicación. Toma conciencia de que si te sientes inclinado o no a realizar esta explicación. Toma conciencia de que muchas veces el porque sí nos resta trabajo de introspección y lo mismo pasa con un exceso de análisis. Estamos intentando darnos cuenta, no estamos intentando filtrar la información, darnos cuenta del punto en el que nos encontrábamos, de cómo nos sentíamos, para poder entender mejor. Te observo para comprenderte, no para juzgarte. Los juicios vienen de la opinión, la valoración en base a un criterio único, establecido. Por supuesto, si es único y establecido es solo un punto de vista, no es integral. Así que olvídate de los porqués y céntrate en lo que estaba sucediendo en ti. Eso te dará más información. Igual que tú no eres tu foto, tú no eres una postura, no eres un momento, pero ese momento te puede llevar a entender lo que hay más allá de esa imagen captada. Imagínate que te hacen una foto de una manera rápida. Tú no eres esa foto. Esa foto no es una ínfima parte de ti, pero presenta el estado de un momento. No te juzgues por la foto. Permite observar ese momento de manera acrítica y curiosa, como un juego en el que no hay error. Todo siempre es un tesoro. Todo siempre es un tesoro. Esa es una de las variantes radicales de esta metodología. Dar las gracias porque es un tesoro. Nuestras debilidades no son más que fortalezas que no hemos sabido reenfocar. Son tesoros que hemos juzgado y hemos aprisionado, quitándonos fuerza y otorgándola a una imagen sesgada. Observa estas películas de miedo o intriga en las que solo había algo que comprender. Por ejemplo, las de fantasmas son un ejemplo muy bueno para entender el transgeneracional. Si están elaboradas con criterio, verás que en esas películas nadie quiere hacer daño a nadie, aunque lo parece. Lo que realmente necesitan es que algo sea visto, comprendido, entendido de otra manera. Y una vez esto ocurre, eso pendiente desaparece. Suele ser fruto de un malentendido, una incomprensión, un punto de vista determinado. Puede haber sido un juicio, algo que no se pudo hacer, algo que no se pudo comprender, algo que resultó inevitable. Y simplemente trae una nueva información, un nuevo punto de vista. Solamente pide amor. Lo mismo pasa con las experiencias del transgeneracional, del linaje. Solamente piden amor. Y siguiendo todas esas enseñanzas, lo que nos muestra, esa experiencia, ese encuentro, esa relación con el mundo que ves, se convierte en una perfecta relación de amor, en una lección de amor. Nos muestra el amor y eso nos permite reconocer que el problema se disuelve. Juzgar es no entender y normalmente cuando juzgamos se nos da más de ello para que podamos comprender. Así que si hay algo que no quieres que vuelva, deja de juzgarlo desde ese punto de vista y permítete obrar en coherencia en ti, sin juicio, sin crítica, sin otorgarle poder a lo externo. Ahora toma anotaciones sobre tu árbol. ¿Qué sientes al verlo? No lo juzgues. ¿Qué siente tu cuerpo? Expresa descriptivamente lo que siente. Júbilo, ternura, gozo, rechazo, alegría. Observa cuánto ocupan las raíces, cuánto ocupa
esa división que habías realizado previamente era una división exacta y milimétricamente a la mitad, en dos partes perfectamente iguales. Tiene mucha más relevancia la parte superior, la parte inferior, no se nota apenas diferencia. Hay raíces que se elevan por encima de la parte de raíces. El tronco empieza más abajo de la parte de raíces. Recuerda que un dibujo es un ejemplo perfecto de una vida, porque es perfecto tal y como es. Simplemente nos está hablando, es un diálogo amable. Es un diálogo amable. No existe una forma de hacer bien o mal un dibujo. Es solo nuestra mirada dirigida por un raciocinio que disecciona la que lo es. Es una representación que plasma, que nos habla, una creación que por supuesto puede recrearse. Observa la coloración. Está en color a muchos. ¿Cómo se encuentra? ¿Qué te suscita cada uno de ellos? ¿Por qué los seleccionaste? ¿Hay algo diferente en ese árbol? Observa sus particularidades. ¿Cómo son sus raíces pequeñas, cortas, largas, redondeadas? ¿Tienen formas? ¿No? ¿Es una representación esquemática? Haz lo mismo con el tronco y con las hojas. Mira si tiene frutos. Mira si hay paisaje alrededor o simplemente se centra en el árbol. Mira si se centra simplemente en una parte del árbol. Mira si hay pájaros sobre el árbol. ¿Por qué crees que llegaron hasta ahí? ¿Qué sentiste cuando decidiste añadir esos complementos? ¿Qué sientes al verlos? ¿Qué emociones recorren tu cuerpo y dónde están? Por ejemplo, cosquilleo en las manos, palpitación en el corazón, escalofrío, me pica la nariz, me pica un pie. Noto un burbujeo en la cabeza, como cuando estás cerca de un cable de alta tensión. Han salido lágrimas, risas, no entiendo nada. Todas esas experiencias son susceptibles de ser plasmadas en tu hoja y de hecho son necesarias. ¿A qué o a quién te recuerda ese árbol? ¿Por qué? ¿Qué te viene a la mente? Especifica lo primero que venga a tu mente. No hay manera de hacer mal este ejercicio, por muy loco que te suene. Explica qué te ha venido. ¿Qué te hace sentir esa persona o cosa, o ese momento, o incluso esa visión de ti mismo si es así? ¿A qué te recuerda? ¿Con qué emoción te conecta? ¿Dónde más sientes esas emociones? Sé descriptivo, puedes pausar el audio cuando quieras. Si tuvieras que elaborar una historia, de hecho puedes hacerlo en modo de cuento, acerca de ese árbol, tus emociones y esa persona, cosa o circunstancia que ha aparecido, ¿cuál sería? A lo mejor te es más fácil ponerle un título. ¿Cuál sería el título de esta experiencia y del árbol? Si tuvieses que buscar una frase que mejor definiese a tu árbol, ¿cuál sería? ¿Y si buscases un lema? Si ese lema fuese un color, o esa frase, ¿qué color sería? Ahora imagínate que ese árbol se relaciona con una película o una historia que te llame la atención y que conozcas, como un cuento. ¿Cuál sería? ¿Qué relaciones le ves? ¿Por qué te ha suscitado eso? ¿Y si tuviera música? ¿Cuál sería? Explícame qué crees que te lleva ahí. ¿Qué sientes? No hay manera de hacer mal este ejercicio. Estás permitiendo que la información en bruto salga. Conéctala.
¿Te gustaría encontrar este árbol en la realidad? ¿En qué tipo de lugar estaría? ¿Qué te suscitaría? ¿Qué tipo de protagonismo tendría? ¿Sería uno más en el bosque? ¿Estaría en un jardín? ¿Sería visible? ¿Habría personas haciendo un picnic debajo de él? ¿A dónde te lleva? Ahora observa esa película, esa canción y ese lema. ¿Qué tienen que ver contigo? ¿A qué épocas de tu vida te lleva? ¿A qué momentos? ¿Qué sensaciones sientes en esos momentos? ¿Cuáles son las sensaciones imperantes en esos instantes? ¿Hay personajes en esos momentos, en esos instantes, en esas situaciones? ¿Quiénes son? ¿Qué emoción sientes hacia cada uno de esos personajes, incluido tú mismo en esa situación? Cuando escuchas esas canciones, ¿qué emoción experimentas? ¿Hay más personajes? Cuando tienes esa emoción, ¿viene un recuerdo, viene alguna película cinematográfica a tu mente como película de tu vida? ¿Qué necesitaría ese árbol para ser tu árbol favorito del universo? ¿Qué emociones te haría sentir? ¿Cuál sería la manera de que te hiciese sentir autorrealizado, pleno, seguro, firme, con capacidad de crecimiento? ¿Cuál sería la música para ese momento en ese árbol en el que ya sientas ese júbilo y plenitud? ¿Cuándo has sentido estas experiencias? ¿En dónde? ¿Cómo te sentías tú? ¿Había más personas? ¿Cuáles son las emociones que te unen con esas personas, con esas situaciones o contigo mismo? Cuando acabes esta cinta, reconoce que el problema ha sido disuelto. Has plasmado muchos secretos de la información en bruto que se te irán revelando, aunque aún no los entiendas. Seguiremos con ello. Ahora toca volver a ti, desde un ámbito de descanso, porque ya has vuelto a ti desde un ámbito de mucho dinamismo. Disfruta con plenitud. Eres luz. Hola, corazón. Espero que hayas disfrutado de este ejercicio para sanar el árbol transgeneracional. Si te ha gustado, dale a me gusta y compártenos en comentarios cuáles han sido tus aprendizajes. Pero estoy aquí para traerte algo que te puede interesar. Queremos que eleves tu día, que trasciendas tus bloqueos y sobre todo queremos una cosa, que disfrutes en plenitud de la vida. Para eso hemos creado una newsletter, se llama Realízate. Se trata de dosis diarias de sabiduría, donde tendrás tu tip o lección diario, una anécdota y una gran oportunidad de transformación. Por cierto, ¿te he contado ya los secretos que comprendí durante los 3 años que estuve con un monje zen? Pues los iré desvelando día a día en esa newsletter. Si quieres apuntarte, pincha en el enlace que te hemos dejado abajo en la descripción. Gracias y feliz instante.